Señor, hoy día es un programa conflictivo. Seguro que no le va a gustar. ¿De dónde provengo yo? O, o ¿de dónde vengo yo? La historia dice de que antes que lleguen los españoles llegaron los vikingos, por eso en San Lorenzo hay colorados. No sé, nadie lo ha comprobado. La historia dice que primero vinieron los incas a Tarija y no encontraron nada y destrozaron todo, y qué sé yo, los tomatas, los churumatas y los moyomoyos, qué sé yo, tantos problemas que los moyomoyos tenían o no tenían idioma, no se sabe absolutamente nada. Lo único que se sabe es de que hubo una civilización aquí en Tarija. Y para eso recurrimos a un gran historiador, un gran médico, doctor Barragán, quien les va a contar la historia con mucho detalle. Y luego, desde luego que yo, Ávila Moreno, pues desciendo de España, ¿no? Y los Ávila, no sé, algunos dicen que somos de España, otros que somos descendientes de árabes, pues no sé. Averígüelo usted y a ver quién tiene la razón. ¿Me acompaña, por favor? Yo lo llamo grandes hombres o célebres hombres. Hice una entrevista con el doctor Edmundo Torres Conjurado. Tengo el honor y la dicha de estar con el doctor Barragán, un hombre al que le debo mucho en la atención médica. Doctor, qué gusto de tenerlo en el programa Sin es mi pago. Encantado, Edmundo. O sea, a sus órdenes, estoy a su disposición, me alegro. Comencemos con Asina. ¿Es un término de dónde? Bueno, yo creo que es netamente tarijeño, ¿no es cierto? Asina. Asina. Claro. Asina es mi pago. Asina es mi pago. Ese no es quechua. No. Porque algunos determinan de que Asina viene de un término quechua. ¿Es de origen español? Español, claro, netamente español. ¿Usted es Barragán? Barragán. ¿Qué más? Vargas. Pero entonces es de origen español. Bueno, todos somos de origen español, ¿no? Todos, ¿Sí? todos. Ávila, Moreno. Claro, claro, todos somos de origen español. Mi madre era una de las hijas de don Eusebio Lema, ¿no? Yo soy Lema por mi madre. Mi padre era de familia de La Paz, ¿no? De la familia Barragán. Emparentado con los periodistas Barragán que murieron, que hizo matar el Melgarejo en su tiempo, ¿no? Fueron los primeros mártires de la prensa en Bolivia. Doctor, la Constitución Política del Estado no establece hoy día, establece 36 nacionalidades, qué sé yo, quechuas, aymaras, tupihuas, bueno, un montón de nacionalidades. No existe la nacionalidad tarijeña, chapaca, camba. Entonces, ¿dónde estamos? No existe. ¿Por qué razón? Porque hay una discriminación que se hace, en primer lugar, hoy día, porque nosotros deberíamos ser considerados como churumatas y como moyos, porque esas eran las etnias que habitaban, que eran las etnias originarias de Tarija. Pero eso no existe, nadie considera que haya nacionalidad churumata o nacionalidad moyo. Deberían ser las etnias que nosotros deberíamos reivindicar como etnias originarias de Tarija, ¿no? Yo he preguntado varias veces a algunas personas y me han criticado fuerte, diciendo de que los aymaras y los quechas tienen idioma, y les he dicho no. Usted escríbame diablo en quechua y me han escrito supay, S-P-U-A-Y, y con Y todavía. Han utilizado palabras del vocabulario español para escribir quechua y aymara, como escriben los guaraníes, el guaraní. Claro. Entonces, la lengua nuestra es lengua ¿castellana o española? ¿De dónde viene? No, es lo mismo, ¿no? Es castellana, desde luego, de España. Ahora, la que nosotros hablamos acá. Pero las lenguas que nosotros hablaban nuestros ancestros aquí han desaparecido. Que era la lengua churumata, por una parte,
y por otra la lengua moyo-moyo, ¿no? Esas lenguas han desaparecido. ¿Y por qué han desaparecido? Porque los incas, cuando llegaron los incas 50 o 60 años antes de los españoles, Tupac Yupanqui llega a conquistar Tarija el año 1472, exactamente. Y en ese momento toma presos a todos los habitantes de Tarija. ¿Qué? Pero, los toma presos, los sojuzga y los manda a... los ha sembrado en todas partes. Por eso hay gente de Tarija en Salta, hay gente de Tarija en Chile, hay churumatas y moyo-moyos, me estoy refiriendo, ¿no? Hay gente de Tarija en todo lo que es la cuenca de Sucre, de Charcas, de lo que era Charcas, y Cochabamba, en Aiquile, en todos esos lugares. Y han ido sembrando, los incas han desarrollado una política de exterminio de esas nacionalidades. Cuidado con la palabra, doctor. No, esa es la realidad. Ha exterminado a esas, y hasta nos hemos olvidado hasta del nombre, no hay ni recuerdo de esas nacionalidades acá. ¿O usted ha escuchado hablar alguna vez de moyos, por ejemplo? Ni de churumatas, ni de tomatas, ni de moyo-moyos. Entonces ese es el problema básico, comienza ahí. Entonces nuestro problema ha comenzado con la invasión y la conquista inca de Tarija en el año 1472. De tal manera que cuando vinieron los españoles acá no había gente, en Tarija no había gente. Cuando llegó Luis de Fuentes a Tarija, a fundar Tarija, tuvo que traer indios chichas para que le ayuden a construir la villa. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque aquí no había nadie. Y no ha habido nadie, absolutamente nadie que diga este pedazo de tierra o es mío, o es de mi abuelo, o era de tal cosa. ¿Por qué? Porque la gente no estaba en Tarija. El gobierno, perdón que lo diga y lo digo sin temor, está concientizando y está motivando cada vez lo que significa ¿cómo se llama? El ataque, la colonización, la destrucción, la muerte que realizaron los españoles. ¿Quiere decir usted que antes que vengan los españoles vinieron los incas y liquidaron con todo? Pero claro, para la gente de Bolivia, ¿no? La llegada de los españoles ha sido en realidad un alivio, porque cuando llegaban los españoles se apegaban a los españoles porque significaba salir del yugo inca. Los incas han sido esclavistas y han esclavizado a toda la gente de Tarija, la han esclavizado y la han tenido más de 100 años ahí, más de 100 años, en todos esos lugares que le he mencionado. Entonces, estamos dentro de una realidad que no se la quiere reconocer. ¿Por qué tiene temor la gente de reconocer de que los incas vinieron y destruyeron todo, acabaron con todo? Y cuando llegan los incas a Tarija, ¿qué traen? Absolutamente no han traído nada, no han aportado. Por eso alguna vez yo he dicho, los incas en Tarija no han movido una sola piedra. ¿Y por qué llaman Camino del Inca? Por eso, justamente por eso yo he protestado y he dicho, aquí estos caminos no son del Inca, nunca han sido del Inca. Estos caminos han sido caminos que han construido la gente que habitaba desde hace miles de años en Tarija, no de los 50 o 60 años antes de que llegaran los españoles. Entonces, ¿dónde estamos? No queremos ver nuestra realidad. Nuestra realidad es una realidad muy, es decir, esplendorosa. Lo que pasa es que nos han sojuzgado, los incas nos han sojuzgado, nos han puesto, han esclavizado a toda nuestra gente. Yo quisiera mostrarle a usted, por ejemplo, aquí hay no sé si lo... Sí, se puede ver. Bueno, este es un documento que han encontrado en Cochabamba. Es un documento
que se refiere, se dice lo siguiente, es la visita de los indios churumatas y indios charcas de Totora, que todos están en cabeza de su majestad. Esta es una visita que se ha hecho en 1560 y que ha sido publicada por el MUSEF en el año 1990. Bueno, acá dice, es la visita sobre todo a los churumatas de Totora. Bueno, el problema es de que estos churumatas dicen lo siguiente, le voy a leer para que usted tenga idea de lo que ha significado para esa gente. Bueno, el problema es, no lo puedo encontrar, pero el problema es de que estos churumatas estaban en Totora, junto con los indios charcas en Totora, ¿no? Como mitimaes que habían llevado los incas. Perdón, ¿qué hace mitimaes? Mitimaes son los esclavos incas. Los incas llamaban mitimaes a los esclavos. O sea, los incas tenían sacerdotes, tenían esclavos, tenían guerreros para conquistar. Pero lógicamente. En cambio, Claro que sí. aquí no había nadie. O sea, ¿qué era lo que iban a hacer? ¿Qué sé yo? Tomar las tierras y esclavizarlos. Claro, esclavizarlos. Y hacerlos desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé. Mire, le voy a leer una cosa. Y este documento está para comprar y los que quieran, yo les puedo dar. Miren lo que dice. En la foja número 6, a la quinta pregunta, están haciendo una pregunta a un testigo. Dijo que sabe que su natural de todos estos indios churumatas es el Valle de Tarija. Ahí está bien. Y que ellos están ahora poblados en muchas partes que tienen declarado que no tienen tierras suyas salvo en el Valle de Tarija. Y es parte donde este testigo ha oído decir a los indios y a los dichos caciques que es muy buena tierra y sana para ellos, y de gran aparejo para sementeras y para criar ganados, y que los sacaron del dicho valle contra su voluntad. ¿Se da cuenta? Sí. Esto es en 1561, antes de que se funde la villa de San Bernardo de la Frontera, 10 o 15 años antes, 13 años antes que se funde la villa de San Bernardo de la Frontera. Entonces, los indios churumatas estaban ahí en calidad de esclavos de los incas y lógicamente después pasaron a servir a los españoles. Pero primero los llevaron los incas. Los sacaron de aquí de Tarija y los llevaron allá. Por eso ahorita dice, son de Tarija, ¿no? ¿Se da cuenta? Doctor, cuando voy al museo, encuentro, usted ha escrito el principio del hombre, Homo sapiens, que quiere decir Homo sapiens, que la gente no entiende, el principio del hombre. Claro, Homo sapiens es la raza humana, ¿no? La raza humana, Homo sapiens. ¿Aquí estuvo el principio de la humanidad? No. No tanto de la humanidad, pero el principio de una cultura. No, digamos de una cultura, pues desde luego. Pero acá está, en Tarija están los restos del hombre de San Luis. Y los restos del hombre de San Luis son los más antiguos restos humanos que hay en toda Bolivia. Es de 7.640 años antes de Cristo. Entonces, 7.600 años antes de que naciera Cristo ya había habitantes en Tarija. Entonces, y están entre los primeros habitantes de toda Bolivia, ¿no? Porque en ninguna otra parte de Bolivia hay restos tan antiguos como en Tarija. Claro, cuando voy al museo encuentro flechas, encuentro cerámica, encuentro
qué sé yo, bronce ya elaborado, encuentro ropa de caraguata, encuentro todo un origen. Entonces, encuentro piedras con agujeros adentro, redondos, y encuentro flechitas similares como si fueran haber sido hechas moldeadas. ¿Eso es nuestro origen? Claro, desde luego. Desde luego, si 7.600 años antes de Cristo quiere significar que son 9.000 años antes del presente, ¿no? Entonces, estamos hablando prácticamente de 10.000 años. Hace 10.000 años había gente en Tarija. Lo que sí se encuentra normalmente cuando uno ve las cosas de otros departamentos, de La Paz, qué sé yo, de Tiahuanaco, encuentra ciertas escrituras, ciertos rasgos que son, no diría en forma superior, pero los nuestros, las pinturas rupestres encontradas en Tarija, significan una lectura, significan un principio de un idioma y significan el principio de una cultura. Claro, desde luego, no. Aquí había una cultura y una cultura muy avanzada, porque, mire, yo he sacado, en el primer libro que yo publiqué aquí en Tarija, saqué la foto de una parte del camino de la Patanca. Bueno, ¿qué es este? Este camino tiene un corte en la roca, ¿no? Tiene un corte en la roca de 10 metros de ancho, por 10 de profundidad, por 100 metros de largo. Este corte tiene más o menos 100 metros de largo. ¿Se da cuenta usted cómo han podido hacer ese corte de piedra contra piedra? Porque para hacer un corte había que cortar la piedra con otra piedra. Entonces, para haber hecho este tramo nada más del camino de la Patanca, se necesitaba, en primer lugar, conocimientos. En segundo lugar, se necesitaba una organización político, social y económica lo suficientemente sólida como para poder permitir hacer una de esas cosas, una obra de ingeniería de ese tipo. ¿Se da cuenta? Ahora, estudiosos, críticos, aportan de que los españoles han llegado a un genocidio en Bolivia. Naturalmente que cuando llegaron a Potosí, a Oruro, comenzaron a explotarlos para explotar las minas, ¿no es cierto?, para sacar el oro y la plata que tenía. Y tenían otro trato seguramente los españoles con la gente del norte, con la gente del occidente, con los aymaras, con los quechuas. Pero en Tarija no hubo tal motivo, no hubo tal esclavitud, porque usted explica de que no hubo gente en Tarija cuando llegaron. No había gente. No, acá en Tarija no había gente, pues porque si hubiera habido gente, si hubieran hecho presentes cuando llegó Luis de Fuentes a repartir tierras. Porque Luis de Fuentes vino aquí y repartió tierras en todas partes y en todos lugares, a todo el mundo, a todos los que estaban aquí. No hubo una sola persona de aquí, de Tarija, que haya dicho, señor, este terreno es mío. ¿Se da cuenta? Uh-huh. Cosa que ha ocurrido en muchas otras partes. Por ejemplo, en Cochabamba, para fundar Cochabamba, han tenido que hacer 1000 arreglos con los comunarios que vivían ahí, porque eran dueños de las tierras, ¿no? Acá no había nadie. Entonces, el panorama que se presenta es pues un panorama muy diferente de lo que uno piensa. Cuando han llegado los españoles lo único que han hecho, es decir, han encontrado ya un estado sojuzgado. Lo que había aquí, los incas sojuzgaron a todo el Collasuyo, y a unos más que otros, sobre todo a Tarija más que a ningún otro lugar. Perdón, no lo estoy entendiendo, doctor, porque hay que comprender de que el Collasuyo es una cosa y el imperio incaico es otra cosa. Completamente diferente. Explíqueme, por favor. Pero los incas han venido a conquistar el Collasuyo, y han conquistado el Collasuyo. ¿Y de dónde eran los incas? Peruanos, del Perú, pues. ¿No eran de Bolivia? Nunca han sido de Bolivia, y nosotros nunca hemos sido incas tampoco, jamás. Todos los pueblos de Bolivia han sido sojuzgados por los incas. Han venido, han conquistado todo el Collasuyo, incluyendo a Tarija, ¿no?
Tarija, norte de Salta, norte de Chile. Y entonces, y eso fue Tupac Yupanqui, llegó en el año 1470, acá a Tarija llegó, y en 1472 estuvo en Tarija. Y de aquí pasó a Salta, y de Salta pasó a Chile, y de Chile volvió a entrar al Collasuyo por Carangas, y se fue hasta Charcas, hasta Samaipata, y de ahí recién retornó al Cusco. Y durante todo ese periplo, digamos así, sojuzgó a todas las poblaciones del Collasuyo, incluyendo a la de Tarija, y la que más ha sufrido ha sido justamente la de Tarija. Hablando del Collasuyo, entonces, hablamos del Collasuyo, incluimos a quechuas y aymaras, a gente... No, pues los quechuas no, los quechuas eran incas. ¿Por qué se habla quechua en Cochabamba y en muchas partes de Bolivia? Porque los incas han traído gente se hablaba quechua, acá, a Bolivia. Por eso es de que hablan quechua. Antes hablaban aymara, ese era el idioma anterior. En Cochabamba, por ejemplo, se hablaba el aymara, y en todo el Oruro, etcétera, en La Paz se hablaba aymara. Entonces, lo que han hecho los quechuas es quechuizar muchas de las partes de Bolivia. Por eso es de que se habla quechua en todos esos lugares. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. A ver, moyo es una palabra quechua, churumata es una palabra quechua, tomata Bueno, es una palabra sí. quechua. Sí, estos son tres grupos que había en Tarija, ¿no? El pueblo originario de Tarija, propiamente originario, quizás el más antiguo, fue el de los moyos, ¿no? Que quizás ni siquiera se llamaban a sí mismos moyos. Moyos es un nombre con el cual le conocían los incas cuando vinieron a conquistar. Es probable que ellos hayan tenido otros nombres, se llamaban, por ejemplo, a sí mismos lacajas también. Bueno, estos habitaban en todos los contrafuertes de acá de la cordillera, ¿no? hasta llegar a Chichas. Y es probable que haya sido una sola confederación entre Tarija, Chichas y el norte argentino. ¿Por qué razón? Fíjese usted. En los únicos lugares de Bolivia o de Sudamérica es que se toca la caña, es en Tarija, en primer lugar. En segundo lugar, en Tupiza. Y en tercer lugar, en el norte de Argentina. En Jujuy le están comenzando a tocar. Claro. ¿No? Y siempre la han tocado. No están comenzando a tocar. Siempre han tocado la caña, ¿no? Esa era una de las etnias que había, probablemente la más antigua, que le digo, ¿no? La otra etnia, el otro pueblo que habitaba Tarija, era de los churumatas. Pero los churumatas eran de origen chané, es decir, eran no del Chaco, sino de más arriba, eran de los Arawak, del grupo Arawak. Y entonces es por eso que la danza de los chunchos es netamente ¿Guaraní? es netamente churumata. Perdón. Churumata. Y los churumatas son chanés, y los chanés eran del Chaco, o del norte del Claro, cuando se comienza a tocar el tambor, se toca, por ejemplo, el campa, que es tum, turum, tum, 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 turum, tum, tum, que tiene sonido guerrero, ¿no es cierto? Que tiene sonido de lucha. Y cuando se hace sonar la flecha, igual. Y cuando se baila, el baile es fugaz, es airoso, no es lento como en otros lugares, ¿no es cierto? Somos los únicos en el mundo, los únicos en Bolivia y en el mundo donde los chunchos bailan, bueno, qué sé yo, cuyaguaras, morenadas, antaguaras bailan en todo lado, ¿no es cierto? Pero la caña es un instrumento que se toca solamente en Tarija, y como el erque igual, Tarija, claro, que se toca solamente, el violín que vino de España, pero que tiene otro sentido, o sea, que se baila diferente, sí. La copla que la recibimos de España, todas aquellas cosas, ¿no es cierto? Doctor, es interesante hablar con usted porque nadie se atreve a decirlo. Pero no es que nadie se atreve, nadie sabe. Y cuando hablan de memoria. Me disculpen, pero hablan de memoria.
¿no? No han sido capaces de hacer estudios, porque si hubieran hecho estudios, hubieran llegado a las mismas conclusiones que yo he llegado, porque lo que yo estoy hablando, le hablo de lo que yo he visto en los documentos, no estoy que me estoy inventando, no me estoy inventando nada. Entonces, lo que yo le he leído, por ejemplo, de los churumatas, es algo muy Doctor, Pues claro. hay algunas deformaciones del léxico que nadie quiere, de la forma como hablamos, o como hablaban los tarijeños, o como hablan algunos todavía. Belay, Huyiu, Andi, Jujuju, qué sé yo, palabras que son totalmente nuestras, que no provienen. Claro. Todas esas son palabras, o bien que ya existían en los idiomas nativos, primitivos, ¿no? O bien que se han sido incorporadas por una u otra forma. Le doy un ejemplo. Nordenskiöld fue un gran explorador que estuvo mucho tiempo en el Chaco y ahí ha estudiado sobre todo la etnia chané, el pueblo chané. Ha hecho muchos estudios en el pueblo chané. Y algo que me llamó la atención, por ejemplo, es de que el jefe chané se sentaba en la puerta de su casa, ¿no? En la puerta de su choza, de su casa, con el yambuy de chicha. A ver, ¿qué le parece? ¿De dónde sale yambuy entonces? ¿No? Yambuy sale, entonces, no es una palabra, pues, ni española, ni de aquí de Tarija, sino que es de origen chané, ¿no? Y los chanés y los churumatas eran chanés. Entonces muchas de las cosas de los chanés han quedado, y entre ellas es la danza de los chunchos. La danza de los chunchos es netamente churumata. Claro que, no, quiero decirle una cosa. La fiesta de los chunchos es en realidad un fenómeno sincrético. ¿Qué quiere decir esto? Que se van uniendo unas cosas con otras para dar una nueva cosa que es diferente de las demás, ¿no? Pero que en el hecho tiene todos los componentes iniciales. Y ahí, en la fiesta de los chunchos, usted puede reconocer tres componentes principales. Uno, la caña. La caña es un instrumento que probablemente era moyo moyo, ¿no? Y que se toca, como lo decía, en Tupiza, en el norte argentino, aparte de Tarija, ¿no? El otro componente es el componente de la danza misma, como usted ha dicho. Es una danza, no es una danza que... ¿Dónde la ha visto la danza esa? ¿Dónde ha visto esa danza? No hay en ninguna parte. Es una danza propia de los churumatas. Y esa es la que nosotros vemos ahora, actualmente. Ahora, y el tercer componente, que es el componente del santo. Santo es español, ¿no? Pero que viene pues de una forma completamente ya añadida, sobreañadida a las otras. Entonces se ha hecho una fiesta así sincrética, ¿no? Claro, porque la gente está comenzando a desprestigiar nuestra fiesta porque es la única, diciendo de que se cubren la cara con esa mascarilla, qué sé yo, con el turbante, con el pañoleta para evitar demostrar las llagas. Si en ese tiempo, cuando comenzaron los chunchos, ¿cuántas personas habían en Tarija? Claro, no, además de eso, yo quisiera preguntar a usted, le pregunto, y pregunto a toda la audiencia, ¿quién en Tarija ha conocido a un leproso? ¿Quién? ¿Quién? No ha conocido a nadie, nadie ha visto un solo leproso. Y si me pregunta a mí, le digo, y yo sí he visto uno en toda mi vida aquí en Tarija, que venía del Chaco, uno. ¿Y eso por qué razón? Porque la lepra se produce normalmente, es una persona que se contagia en 1 millón de habitantes. Entonces, para que haya habido un leproso en Tarija, un leproso, tiene que haberse juntado 1 millón de habitantes, ¿ya? Aunque sea en el tiempo, lo que sea. Si antes había 15.000 habitantes en todo el departamento de Tarija. Entonces, fíjese usted cuántos años han tenido que pasar para juntar 1 millón de habitantes. Ese es el leproso que probablemente yo he visto. No había otros.
Y entonces la historia que cuenta el padre Calzavarini, lamentablemente tengo que decirlo, es una historia que no tiene ningún fundamento, no tiene absolutamente ningún fundamento científico. Entonces, y el padre Calzavarini, lamentablemente, no sé por qué lo habrá hecho, pero se ha puesto en un lugar que no le correspondía a él. ¿Por qué me